Aleluya, mis queridos reclutas, les habla su instructor, el capitán Enrique Choquehuanca, con la lección de este día, la doctrina número 4 del Ejército de Salvación, que se titula la doctrina de Jesucristo, o la de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vamos a comenzar con esa doctrina leyéndola en este momento. Dice así: creemos que en la persona de Jesucristo se unen las naturalezas divina y humana, de manera que Él es verdadera y esencialmente Dios y verdadera y esencialmente hombre. Ya habíamos mencionado en el capítulo 3 acerca de la relación entre Jesús y Dios, ¿no es así? Y habíamos definido que Dios y Jesús eran una sola persona y que al mismo tiempo eran dos personas de forma particular, ¿no es así? Es la doctrina de la Trinidad. Ahora vamos a ver específicamente la doctrina de Jesucristo. Esta doctrina se divide en dos partes. La primera parte define un aspecto importante de Jesús y la otra parte es una consecuencia de esta. La primera parte, que es hasta la coma, nos dice que Jesucristo, ¿no? En Jesucristo se une la naturaleza divina y humana, es decir, las dos naturalezas, lo que es divino y lo que es humano. Y la conclusión es de que de manera, ¿no? ¿Y cómo esto ocurre? De manera que Él es verdadera y esencialmente Dios y verdadera y esencialmente hombre. En la primera parte declaramos que Jesucristo, ¿no? Es Dios y hombre al mismo tiempo. Y en la segunda parte declaramos que su esencia es divina y también humana. Esta doctrina número 4 es una doctrina muy interesante, porque se hace referencia a Jesús y a Jesucristo. ¿Y cuál es la diferencia entre Jesús y Jesucristo? Bueno, dentro de la teología, ¿no?, existe un estudio que se llama el estudio de la cristología, ¿no? Aspectos que hablan acerca de todo lo que es Jesucristo. Son la misma persona, pero se debe tomar de diferente manera cada vez que se habla de ellos. Aunque al referirnos popularmente no hacemos diferencia y nos referimos a la misma persona cuando hablamos de Jesús y de Jesucristo, cuando hablamos de nuestro Señor Jesús y de nuestro Señor Jesucristo. Pero en realidad lo que nosotros a la persona, exactamente a la persona que deberíamos referirnos en esos tiempos, es a Jesucristo. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues hay una diferencia dentro de lo que es la cristología, ¿no es así? Como les había dicho. Y es que hay un Jesús histórico y hay un Jesús glorificado. ¿Qué es el Jesús histórico? ¿Quién es el Jesús histórico? El Jesús histórico nos referimos a él como el hombre que vivió en el primer siglo de nuestra era cristiana, ¿no?, llamado Jesús de Nazaret, o su nombre en hebreo Yoshua, ¿no? Jesús de Nazaret, ¿no?, fue un hombre real, ¿no? Las pruebas históricas y arqueológicas de su existencia son existentes y son reales. Entonces podemos decir y asegurar que Jesús vivió y existió realmente. ¿Y dónde podemos encontrar datos biográficos de él? Bueno, pues lo podemos encontrar en los evangelios, ¿ya? Su vida está parcialmente relatada en los evangelios, ¿sí? Porque los evangelios, si son un documento biográfico, no son un documento completo, ya que en el tiempo en el que se escribieron solamente
lo escribieron los discípulos de Jesús, y hasta ese momento, en los primeros 3 siglos, ¿no? Jesús no era una persona importante. Solo después del 3er siglo Jesús se convirtió, ¿no?, en alguien muy importante. Al principio no, y por esa razón no hay datos más minuciosos de la vida de él, ya que después de 200 años es muy difícil hacer la biografía de una persona que dejó tan poca literatura o casi nada, ¿no? Más que todo es el testimonio de los discípulos que él tuvo, el que nosotros tenemos, y eso es justamente los evangelios, que relatan ni siquiera una parte significativa de su vida, sino 3 años del ministerio de Jesús. Y si hay datos específicos de su niñez, son muy escasos. Entonces vemos a este Jesús histórico caminar en la tierra de Palestina, ¿no? De nacionalidad judía. Ya Jesús fue un judío tal cual como podemos conocer ahora a cualquier otro, ¿no es así? Que guarda la ley, que camina en las costumbres y tradiciones del pueblo judío, y vivió en Palestina hace más de 2000 años. El tiempo exacto, unos años menos, unos años más, pero es el cálculo aproximado desde que se cuenta nuestra era como cristianos, no sé, de 2000 años atrás. Y Jesús fue pues el que dividió la historia entre antes y después de Cristo. Pero después vamos a dar más datos sobre esto, ¿no es así? Esto fue durante la ocupación romana en Palestina en el siglo I, durante el gobierno de César Augusto. Los romanos habían ocupado la región de Judea y de Galilea. Los habían tomado como provincias, por razones políticas, que sería muy largo decirlo, pero simplemente les puedo decir que Roma conquistó todo lo que es Europa y parte de Asia, Medio Oriente, y bueno, pues instauró la Pax Romana, ¿no? Esa Pax Romana que dice o te quedas quieto, o obedeces, o te mato, ¿no? Esa es la Pax Romana. Bueno, pues Jesús muere crucificado en las afueras de Jerusalén por el ejército romano a pedido del gobierno judío, ¿no es así? Los romanos fueron los que ejecutaron la muerte de Jesús, y el gobierno judío, representado por el Sanedrín, ¿no? Fueron los que urgieron y planificaron la muerte de Jesús al verlo como una persona peligrosa para el gobierno judío. Jesús entonces fue un ser humano real, ¿no? Los evangelios lo describen como un ser humano normal, con emociones y necesidades básicas. Tuvo sed, hambre y cansancio, y como hombre de fe fue devoto y consagrado a Jehová, aunque también se lo describe experimentando enojo y pesar, afecto y compasión. Lo vemos en los evangelios, con las veces en que él reaccionó como un ser humano. Pero a pesar de que fue un humano como nosotros, no podemos decir que fue un humano como cualquiera. Fue un humano, pero fue un ser humano único, ¿ya? El testimonio de Hebreos, el capítulo 5, versículos 7 al 9, nos habla al respecto de esto. Primero nos dice, ¿no? Y Cristo, no hablamos de Jesús, ¿no? En los días de su carne, justamente esta parte de aquí habla acerca de Jesús, el Jesús histórico específicamente, ¿no es así? Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, ¿no? Fue oído a causa de su temor reverente, ¿no? Aquí. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, ¿no? Si Jesús, él existió y vivió y caminó por las polvorientas calles de Palestina, predicando la venida del reino de Jesús, ¿no?
Dice la palabra de Dios de él como ser humano que fue un hombre obediente, ¿no? Y le costó lágrimas, como dice, clamor y lágrimas, el obedecer a Dios. Es decir, como cualquiera de nosotros, le fue difícil seguir a Dios y sus estatutos, pero fue perfecto en esto, ¿no? Aprendió la obediencia, dice, y fue perfeccionado en el dolor, ¿no? Como dijo Isaías también, varón de dolores. Primeramente de Jesús decimos que fue un hombre que nació sin pecado y también que vivió sin pecado. Primeramente por su nacimiento milagroso, que no fue por la voluntad del hombre, dice, no es así, sino más bien fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, al ser concebido por el Espíritu Santo, fue un niño santo, es decir, sin pecado. Pero durante su vida, las tentaciones lo afectaron tanto como cualquiera de nosotros. Y era una lucha tanta como cualquiera de nosotros. Pero dice la palabra de Dios que él triunfó sobre aquellas cosas, ¿no? Y aprendió la obediencia, dice, ¿no? Triunfó sobre alguna cosa, sobre aquellas cosas. Siendo después él, por esa causa, cuando fue crucificado, al haber cumplido la ley en su cabalidad, entonces, gracias a él, ¿no?, podemos encontrar salvación. ¿Ya? Fue sin pecado. Recuerden, ¿no? Después, tuvo una vida perfecta. Sus palabras, sus hechos, todo su comportamiento fue debidamente a la voluntad de Dios. ¿No es así? Sí, fue un hombre que se consagró a la voluntad de nuestro Dios. Y en toda su vida nos fue un testimonio de vida que glorifica a Dios. Todo un ejemplo para nosotros. Siempre se muestra su obediencia, y una obediencia tal hasta la muerte, dice, en la cruz. No tuvo temor de obedecer a Dios, al inclusive saber que él iba a perder la vida por hacer la voluntad de Dios. Esa perfección de obediencia es la que pues nos inspira a muchos cristianos a continuar a pesar de las dificultades. Y también su relación con Dios fue también perfecta, ¿no? Una comunión que también es un ejemplo y que debemos nosotros imitar, una comunión íntima. Lo vemos orando, lo vemos clamando a Dios y lo vemos confiando en Dios plenamente. Al él dar testimonio, por ejemplo, de que si hacía un milagro, decía, no lo hago yo, lo hace el poder de Dios. Si decía algo, decía, no son mis palabras, son las palabras de Dios. Si él hacía algún milagro, decía, no me des gloria a mí, da la gloria a Dios y presenta tu ofrenda. Y todo lo que hacía, lo hacía para glorificar a Dios. Cuando oraba diciéndole, Padre, ¿no es así? Quítame de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, esta actitud de obediencia, de humildad delante de Dios, le dio, ¿no?, dio como fruto una relación perfecta con el Padre, que es para nosotros, por supuesto, un gran ejemplo, ¿no? Sin pecado, en la vida perfecta, obediente y una relación con Dios perfecta. 4 puntos que debemos considerar en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Bueno, en la parte, veremos con la segunda parte, dice, se unen la naturaleza divina y humana. Hablemos ahora de esto, de esta doctrina, ¿no?, que es acerca de que creemos que en Jesús están estas dos naturalezas, la divina y la humana, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios, ¿no?
Primeramente, recordamos que Jesús, ¿no? Nació, como ya les había dicho, de una forma milagrosa. A esta forma milagrosa se le ha denominado la doctrina de la encarnación. O sea, es una enseñanza que habla acerca de que Dios se transformó en carne, ¿no? Con el objetivo de experimentar el sufrimiento y las necesidades humanas, ¿no? Como dice en Efesios, Él se despojó de su naturaleza divina para ser como uno de nosotros. En Lucas capítulo 1, versículo 35, escuchamos el diálogo entre María y el ángel, ¿no? Y cuando el ángel habla acerca de Jesús, dice esto, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿no? Esta es pues la doctrina de la encarnación, que Dios, ¿no?, se hizo carne en Jesucristo, ¿no?, en Jesús, el hombre. Continuamos. Otra de las cosas que podemos ver en Jesús que nos dicen que Él era hombre o que en Él habían esas dos naturalezas es su vida como ser humano común y corriente, ¿verdad? Pero Él tenía un poder sobrenatural. Cualquiera que lo escuchaba o lo veía o lo escuchaba y veía hacer esas cosas maravillosas, sabía que Jesús tenía un poder sobrenatural, ¿no? Caminó sobre las aguas, hizo milagros sanando enfermos, tenía dominio sobre las potestades demoníacas, tenía palabras de sabiduría profunda y verdaderas. Entonces creemos que en Él había un poder que iba más allá de lo que los hombres podemos hacer, ¿no? Lucas capítulo 24, versículo 19. Jesús habla y dice: entonces Él les dijo, ¿no?, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, estaban hablando los discípulos, ¿no?, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en la obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, ¿no? Es el testimonio que Él había dado y que todos podían dar ese testimonio de que Jesús era una persona más allá de lo que cualquiera puede ser, ¿sí? Y por último, como les había dicho, vemos la doctrina asombrosa de Jesús. Jesús tenía palabras que realmente revolucionaron a su época, ¿sí? Dice que aquellas personas en Lucas 4:32 que lo escuchaban se admiraban de aquello que enseñaba, porque su palabra era con una autoridad que iba más allá de lo que uno puede decir, con una autoridad plena. Y esto vamos a saberlo después nuevamente, ¿no?, que Jesús nunca enseñó cosas que no iban con la razón o no hablaba de cosas fantasiosas, ¿no?, sino más bien de realidades y de verdades universales, gigantescas y firmes. Es decir, en él se notaba la naturaleza divina y humana en su enseñanza, una enseñanza que no era de esta tierra, ¿no? ¿Cómo fue que Jesús se transformó en Jesucristo? Bueno, pues aquí podemos entenderlo. Conocemos a Jesús, ¿no?, el hombre, el que fue considerado maestro de muchos, de cientos, miles, sigue siendo maestro también para nosotros. Él vino como maestro a predicar acerca del reino de Dios, ¿no? Ese era su tema de predicación de Jesucristo, ¿no? El reino de Dios se ha acercado. Y también Él vino para morir por nosotros, ¿no? Él es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo, pero no el Cordero divino, sino más bien el Cordero terrenal, humano, pero que iba a ser sacrificado en representación de todos nosotros para que con su sangre podamos ser nosotros libres de pecado, ¿sí? Este Jesús, al morir en la cruz, cumpliendo la ley, fue resucitado por el Espíritu Santo. Y la resurrección fue un cambio, pero ¿en qué aspectos? Primeramente, se glorificó. Y al glorificarse, decimos que hay algunos aspectos que de Jesús que cambiaron al resucitar. No fue similar a una resucitación, ¿no? La resucitación, como la de Lázaro, por ejemplo, ¿no?, fue distinta porque Lázaro resucitó, pero como hombre, y seguramente después volvió a morir, ¿no? Después de haber resucitado por Jesús, volvió a morir, porque no se dice que Lázaro siguió vivo, sino volvió a morir en algún año posterior. Pero Jesús no. Cuando él resucitó, su cuerpo no era el mismo, ¿no? Su cuerpo no era el mismo, era un cuerpo era de carne, pero no de cualquiera, ¿no? Era un cuerpo glorificado que tenía características muy especiales, ¿no? Por ejemplo, atravesaba paredes o lugares, se aparecía en cualquier lugar donde él deseaba o pensaba aparecer, pero aún todavía tenía esas necesidades humanas como la de comer y también sentir y comunicarse con otras personas, ¿no? Porque no se quedó solo, ¿no?, sino conversaba con otros, ¿no? Y esta glorificación la vemos como testimonio en la palabra de Dios, que anduvo por mucho tiempo así, ¿no? Más de 40 días, muchos días anduvo Jesús durante este tiempo de su glorificación en la tierra, y aparecía de acá para allá, ¿no? Y por último se apareció a los discípulos para después despedirse de ellos y ascender a los cielos y ser coronado como Cristo, ¿no? Y de ahí podemos decirle que Él es el Cristo. Ahora, el Cristo es una palabra que significa el ungido de Dios, ¿no? Hay dos palabras que significan lo mismo en la Biblia, el Cristo y el Mesías. Las dos palabras significan lo mismo, el ungido de Dios o el elegido de Dios. Entonces aquí es cuando ya le ponemos este título, ¿no? Y le mencionamos esta doctrina que es esta, la siguiente: Jesús es el Mesías, ¿no? O Jesús es el Cristo. De donde viene este juego de palabras, esta combinación, para ahora llamarlo Jesucristo, ¿no? No Jesús solamente, sino Jesucristo. Jesucristo es Dios, ¿no? Jesucristo, Él está en la gloria en estos momentos, ¿no? Su persona está en la gloria, sentado a la diestra de Dios después de su ascensión. Y Jesucristo ahora se ha revelado como la segunda persona de la Trinidad, pero ya hemos hablado de eso, no es por orden, no es que sea el segundo, no, sino más bien solamente por orden de aparición, digamos, ¿no? Es la tercera, una de las personas de la Trinidad, ¿no? Y lo vemos ahí entronado y coronado porque Él es Dios, ¿ya? Él es Dios. Y debe ser adorado, debe ser alabado. Y este mismo Cristo glorificado, ¿sí?, que es tanto hombre y Dios, entonces este Cristo glorificado volverá un día, ¿no? Volverá un día en gloria, ¿no? Este Cristo, que es de naturaleza divina humana, volverá en gloria a juzgar a los hombres, ¿no?, en un apocalipsis, ¿no?, futuro cercano. Este Cristo de la gloria es el que en estos momentos para nosotros es fundamental, ¿no? Aquí vamos a ver bien claro
¿no? Es bonito hablar acerca de Jesús, pero espiritualmente la iglesia adora ¿a quién? Al Jesús de la gloria. ¿A quién? A Jesucristo, ¿sí? A Jesucristo, ¿no? Es el Hijo de Dios, ¿no? El Cristo de la gloria, ¿no? Hablamos del Cristo de la gloria, pero hablamos ya del Cristo resucitado, ¿no? Su resurrección. Y no debemos olvidar que su muerte es importante para nosotros, pero más importante todavía es su resurrección, porque si no hubiera resucitado, como Pablo dijo, nada de la gracia de Dios ni del plan de Dios se hubiera operado y nosotros hubiéramos continuado en nuestros pecados, ¿no? El testimonio del Evangelio dice, no está aquí, pues ha resucitado, ¿no? Hablamos de este Jesús resucitado, ya no de el Jesús que anduvo por Galilea, ¿no? Adoramos y bendecimos el nombre de Jesucristo, que es el que ha resucitado. Y esa resurrección no fue por nada más porque se le ocurrió, sino porque cumplió la ley y cumplió la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos, ¿no es así? También hablamos de ahora sus títulos. Tiene muchos títulos el Señor, y uno de los que es el Alfa y el Omega. Se revela como el Dios, como Dios que estuvo desde el principio hasta el final. Y ahí resolvemos una de las preguntas de por qué dice en el principio de Génesis, hagamos, ¿no? Entonces, Dios se estaba refiriendo a sí mismo. Y después en el Evangelio en la carta a los Colosenses, Pablo expresaría que este Jesucristo, bueno, también lo expresa Juan, ¿no? En el Evangelio de Juan, en su primer capítulo, Jesucristo que nos acompañó, él había sido el Cristo de la eternidad, ¿no? El Alfa y el Omega, el que estuvo en el principio de la creación y el que estará en la eternidad, ¿no? Apocalipsis da testimonio de esto y podemos verlo en toda su gloria en las palabras de Juan. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Como ven, aquí se describe ya a un ser glorificado, en gloria, en todo su poder. Ya no vemos a Cristo caminando, teniendo sed y sufriendo como ser humano, sino aquí vemos ya a la revelación total de una de las personas de la Trinidad, es decir, el Cristo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto, nos dice, y ahora vive por los siglos de los siglos. Su venida, como habíamos dicho anteriormente, su retorno es fundamental e importante para nosotros, porque eso es lo que nosotros estamos esperando. Estamos esperando la conclusión de este ministerio de Jesús para establecer su reino completamente. Y su regreso es pues inminente, ¿no? Juan en Apocalipsis daba testimonio de esto. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, dice, ¿no? Amén. Creo que hemos hablado ya sobre esto. Entonces, vamos con la última parte de la doctrina, y la doctrina nos dice, aquí vamos a poner a ver, dice, y Él es verdaderamente y esencialmente hombre, y verdaderamente y esencialmente Dios, ¿no? Estas dos, esta conclusión de la doctrina habla acerca de la esencia de Jesucristo. Entonces habla acerca de su interior, ¿no? Cuando hablamos de que Él fue esencialmente hombre, nos referimos a que fue en su totalidad hombre. No es que le faltó algo, ¿no? Él tuvo emociones, tuvo sentimientos y bueno, pues también sufrió, como cualquier ser humano, la soledad y el desprecio
de otros de su misma especie, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Fue un hombre como nosotros. Por eso también es ¿qué se llama? Alguien que puede entender nuestras humanas necesidades, humanas debilidades también. En el Concilio de Nicea, ya habíamos hablado de eso en la tercera doctrina, ¿no es así? Se estableció que Jesús y Dios, ya hablamos de Jesucristo, eran de una sola sustancia con el Padre, ¿ya? Y esto no le quita, que el que fuera hombre no le quita que no sea Dios, ¿es así? Porque fue su voluntad, fue su amor y misericordia la que hizo que Jesús tomara esta forma de hombre para identificarse con nosotros, haciéndonos ver lo importantes que somos, ¿no? Lo importantes y valiosos que somos los seres humanos, y por qué razón Dios envió a su propio Hijo Jesús para morir por nosotros. Y esta importancia es tan grande que negarla pues es un completo insulto y un pecado grande por el cual vamos a ser condenados, dice la palabra de Dios, más que por desobediencia, más que por cometer pecados humanos, será por ser indiferentes o rechazar esta verdad, ¿no? Vemos a Dios en las obras milagrosas de Jesús, ¿no? Su doctrina, sus milagros, su vida y su pasión son todo un reflejo de que Dios estaba en él y Dios era él, ¿no? Porque no se podía hacer milagros, no se podía haber caminado sobre el agua y no se podía haber hecho nada si él no fuera Dios. Cuando estuvo delante de Pilato, ¿no? y Pilato lo amenazaba o le preguntaba, él dijo que si él quisiera mandaría a sus siervos y bueno, todos serían destruidos, pero esa no era su misión en este momento, porque eso sí va a pasar en un futuro, pero no ahora, no es así, porque él vino a salvar en tiempo de gracia de Dios. Actividad para terminar esta doctrina: lean Apocalipsis capítulo 1 en las revelaciones y comentemos, y posteriormente memorice la doctrina número 4. Que Dios bendiga su vida, recluta, y aleluya, vamos para el cielo y vamos a la gloria. Que Dios bendiga tu vida.